Esta tarde me gustaría que tuviéramos presente a alguien en quien se suele reparar poco, de quien se suele hablar muy poco. Yo hasta hace unos años nunca había reparado en ella, en esta mujer que la tradición cristiana nos representa en el trayecto de Jesús hacia el Calvario, enjugando su rostro ensangrentado y sudoroso, el rostro de Jesús con un paño. La conocemos por la Verónica, ¿no? La Santa Verónica. Ya os digo que hasta hace relativamente poco, unos años, era un personaje que había pasado desapercibido en mi vida. Esto que sí, en una estación del Vía Crucis se dice algo de ella y tal, en la sexta, pero pues como era tradición, como no había fundamentación bíblica, pues vamos, que no le hacía yo demasiado caso a Verónica. Pero en un momento dado me sentí movida por Dios a mirarla, a contemplarla, a ver su vida, a querer saber más de ella. Y descubrí que esta mujer es un modelo para mí y para todas las almas que tienen una vocación reparadora, para todos aquellos que se sienten llamados a consolar a Jesús. Y mi corazón quedó prendado de ella para siempre. Y yo la quiero mucho, mucho. Quiero a la Verónica como quien quiere a una hermana mayor. Ella no aparece en la Escritura, no hay ninguna alusión bíblica de esta mujer, pero la tradición cristiana se refiere a ella con fuerza desde los inicios. La Iglesia la venera como santa desde los primeros siglos y en la Basílica de San Pedro de Roma, hace tiempo tuve la alegría de volver a verla, hay una estatua preciosa de ella sosteniendo el santo velo. Y la tradición, es tradición, esto no es rigurosamente histórico, pero es posible, identifica a esta mujer, a la Verónica, la que enjuga el rostro de Jesús en la vía sacra, con la mujer hemorroísa que Jesús cura en el Evangelio. Aquella que curó de un flujo de sangre, ¿no? 12 años con un flujo de sangre. Pues la tradición cristiana dice que es la misma mujer. No hay constancia histórica, no hay rigor histórico, pero la tradición lo dice así y a mí me gusta pensar que es así. Y me gusta pensarlo por una razón que os voy a contar. Lo mismo la Verónica que la hemorroísa son mujeres intrépidas, mujeres audaces que en medio de un gentío, de muchísima gente, ante la multitud, se atreven a acercarse a Jesús y le tocan. La hemorroísa, nos dice el Evangelio, que le toca por detrás porque va con miedo. Tiene miedo de que todos los que están alrededor la chillen, le griten, porque es una mujer con un flujo de sangre y es considerada impura en su pueblo. Pero tiene fe. Y ella quiere que Jesús la cure y sabe que para que Jesús la cure tiene que presentarse a él con su mal, tal y como está, y dejarse tocar por él. Pero Jesús no sabe que ella está ahí. Es ella la que se lanza hacia él, la que se lanza a tocarle y de alguna manera le roba, ¿no? Le roba la gracia, le roba un milagro. Jesús lo nota, nos dice el Evangelio que se vuelve y pregunta: ¿quién me ha tocado?
y la pregunta era como absurda, pero él notaba que de él le había salido fuerza, gracia. La pregunta era absurda porque si estaban rodeados de un montón de personas que les apretaban, preguntar quién me ha tocado era como para contestarle, Señor, mira. Y de hecho Pedro le contesta. Pero bueno, a mí eso que la tradición nos dice, de que la misma mujer que es curada del flujo de sangre es la Verónica, pues me hace bien, me gusta pensar que ella vuelve a acercarse a él y le vuelve a tocar, pero no para curarse ella, esta vez ya no le toca para curarse ella, sino para consolarle, para intentar aliviarle a él, para devolverle de alguna manera el gesto que tuvo con ella, porque es una historia que se repite. Mirad, él, Jesús, nos cura a nosotros de nuestras heridas, de nuestra gran herida que es el pecado, para poder después nosotros volver a él, curarle a él sus heridas. Las heridas que por nuestro pecado van ocultando y desfigurando el rostro de Dios. En cualquier caso, Verónica es una mujer que en un ambiente claramente hostil, de un odio absolutamente irracional hacia Jesús, de una crueldad impresionante, esta mujer es valiente, no tiene miedo. Y en ese momento, cuando todo es difícil, peligroso, adverso, ella decide amar. Movida por compasión, se acerca a él y enjuga el rostro de Jesús en medio de aquella multitud vociferante y amenazadora. El panorama era duro, era sobrecogedor, pero el amor en Verónica es más fuerte que el miedo. Su amor es más fuerte que todas las amenazas. Su amor no es un puro sentimiento, es una decisión que la empuja hacia Jesús, a jugárselo todo por él. Y él, que es siempre fuente de misericordia, recibe de ella en ese momento un amor, un gesto de amor que todos los demás le negaban. Esto para nosotros es como un aldabonazo, una llamada, ¿no? Tenemos que ser capaces de escoger amar frente al odio que muchas veces en nuestra sociedad rodea a Dios y a lo sagrado. Tenemos que ser capaces de escoger a Cristo y solo a Cristo, con todas las consecuencias. Escoger seguirle a Él con la cruz a cuestas. Y hoy día, en nuestra sociedad actual, está más flagelado y ensangrentado que nunca. Y todos lo sabemos. Sabéis que no estoy exagerando, que tristemente es así. Bien, pues nosotros tenemos que escoger seguirle a Él que en estos momentos camina con la cruz a cuestas. En un ambiente donde todo es adverso y hostil hacia Jesús. Tenemos que ser intrépidos, audaces, ser capaces de escoger amar y acercarnos a Él y tener gestos de reparación y consolación que todos vean. Dejarnos de miedos, dejarnos de vergüenzas,
dejarnos de respetos humanos y estar con Jesús, a las duras y a las maduras. Ella, Verónica, evoca la reparación. Ella es la mujer que repara, es la mujer que consuela, la que conforta, la que intenta aliviar el dolor de Jesús. Ella es la que se acerca a Él, la que permanece con Él sin importarle todo lo de alrededor y todo lo que digan los de alrededor. Tenemos que ser valientes como Verónica. Porque no va a ser fácil permanecer con Jesús, porque no va a ser fácil enjugar su rostro y acercarnos, pero en medio de la adversidad es el momento de escoger amar. Por otra parte, pensemos que enjugar el rostro de Jesús es enjugar su corazón. La teología bíblica defiende claramente que rostro y corazón, cuando se refiere a Dios, van unidos, son una misma cosa. El rostro es la expresión externa del corazón, que es la vivencia interna. Lo que se siente en el corazón frecuentemente de manera habitual, esto nos pasa a todos, lo manifestamos en el rostro. El rostro machacado, desfigurado, triturado de Jesús es la imagen clara del estado de su corazón, del estado de su intimidad, del dolor de su alma. Verónica se acerca a Jesús y con un gesto valiente, audaz, movida por el amor y por la compasión, enjuga aquel rostro desfigurado, amoratado, golpeado, ensangrentado, sudoroso. Tan desfigurado, nos dice la Escritura, que no parecía un hombre. Ella, ante esta realidad, ante este espectáculo, ante esta visión de Jesús destrozado, no siente repugnancia ni tampoco vergüenza. Y si en algún momento siente algo de eso, vence todo ello porque su amor es más fuerte. Se acerca a Él y con una delicadeza suma enjuga ese rostro, seca ese rostro. Podemos pensar que Verónica acaricia suavemente ese rostro tan dolorido. Y yo quiero pensar, creo que en ese momento cruza su mirada con la de Jesús, aunque no sea más que por un instante, y le regala una mirada de amor, de modo que él se sienta un poco menos solo. En medio de aquel infierno de odio y de crueldad sin límites,
desde aquel rostro de Jesucristo, literalmente desfigurado, desde aquellos ojos hinchados y amoratados, ella recibe una mirada de gratitud, una mirada que ya de por sí, la mirada de Jesús es un premio. La bondad, el amor, la mansedumbre y la humildad de Jesús concentrados en una sola mirada, dirigida a ella. Eso mismo ya de suyo es un premio. Pero por si fuera poco, para que quedara perpetuado en el tiempo, la tradición nos dice que en el velo de Verónica, en el paño con que han jugado el rostro de Jesús, ha quedado grabado ese rostro. La audacia y la valentía de Verónica tuvieron su premio, porque el rostro de Jesús quedó impreso en su velo. Y el velo con el que ella podría cubrir su propio rostro muestra el rostro de Jesús. Para mí, el rostro de Jesús en el velo de la Verónica equivale al corazón de Jesús grabado en lo más íntimo de ella. Cuando digo esto, cuando hago esta afirmación, digo siempre que para mí equivale a eso. Es una convicción íntima y personal, pero os puedo fundamentar el por qué lo digo. No es una ocurrencia cualquiera. El velo de la Verónica es el corazón de la Verónica, la intimidad de la Verónica, el alma de la Verónica. Lo mismo que hay otro velo que se rasga ese mismo día, el Viernes Santo, que es el velo del templo, que es el corazón de Cristo, que es la intimidad de Cristo, el costado rasgado de Cristo. Si el velo del templo es el corazón de Cristo, el velo de la Verónica es el corazón de la Verónica, su intimidad, su alma. Y allí queda grabado para siempre, indeleble, el rostro de Jesús. Ella sale al encuentro de Jesús con aquel velo que es como abriéndole el alma y acogiendo su rostro, su pasión, su dolor, quedándoselo ella. Queda grabado en ella. Esto es la reparación. La reparación nos va configurando con Jesús hasta que Él se va grabando en nuestra vida, en nuestro ser, poco a poco, pero para siempre. La reparación nos va tatuando en el alma al varón de dolores. Nos va imprimiendo en el corazón el rostro del Redentor. Nos va configurando más y más con Cristo. Por eso, todos los cristianos, todos los bautizados, estamos llamados a ser Verónicas intrépidas, valientes, enamoradas, audaces. Mujeres que se acerquen a Jesús por encima de todas las dificultades. Porque Verónica, además, etimológicamente significa verdadera imagen. Verónica viene de verum icon, el verdadero icono. Tenemos que ser el verdadero icono que represente a Jesús, que muestre a Jesús al mundo.
De modo, y esto no es la primera vez que lo digo, y si venís más veces me lo oiréis decir muchas veces, porque demuestra que todo converge hacia el mismo punto. De modo que cuando nuestros hermanos se acerquen a nosotros diciéndonos, queremos ver a Jesús, y tienen derecho a decirlo, a pedírnoslo, queremos ver a Jesús, vean en cada uno de nosotros la verdadera imagen de Jesús que se ha impreso en nuestro velo, en nuestra alma. Y solamente la imagen de Jesús va a quedar grabada en nuestra alma si nos acercamos a Él de esa manera, con este acto de amor, con estos actos de amor reparadores. La reparación es un ministerio en la Iglesia. La reparación es urgente en la Iglesia de Dios. Y hoy más que nunca es actual y necesaria. Porque hoy más que nunca Jesucristo está solo y olvidado, humillado, desconsolado, maltratado, desfigurado, sin aspecto atrayente, sin parecer un hombre. Podemos contemplar la escena. Trasladémonos por un instante a aquel momento. Trasladémonos en espíritu y de corazón a aquel lugar y a aquel momento. Jesús camina penosamente, arrastrando como puede el madero después de haber pasado la noche en el pretorio, en medio de sufrimientos y vejaciones sin fin, con una soledad y un dolor de corazón impresionantes, inconmensurables. A mí una de las cosas que más me impresiona de la pasión es esto. Jesús comienza a cargar con la cruz a media mañana, avanzada la mañana. De hecho, nos dice la Escritura, el Evangelio, que era media mañana cuando crucificaron a Jesús, mediodía. Ha pasado la noche solo. Y han pasado las horas. Y allí no aparece nadie a estar con él. Pasan las horas y las horas, las horas y nadie. Solo. Absolutamente solo. Cuando sale de la casa del sumo sacerdote, ve a Pedro, cruza su mirada con él después de haberle negado, pero no medía en palabras, solamente aquella mirada que tuvo que ser. Y sigue solo. Y primero pasa el sudor de sangre de Getsemaní, después el tormento de la flagelación. Toda una soledad absoluta. Además del sufrimiento físico, el dolor moral de verse absolutamente solo y abandonado. Después del tormento de la flagelación es condenado a muerte. Bien, bueno. Pero él sigue solo.
ha sido condenada a muerte por su propio pueblo, por aclamación popular, que se dice pronto. Cuánto dolor en el corazón del Señor, cuánta soledad, qué tristeza. Y después de ser condenado a muerte, le condenan a la muerte más ignominiosa, que era la de la cruz, por lo que significaba de humillación, de indignidad. Era una muerte muy cruel, pues era una muerte por asfixia y siendo además un escarnio público. Y es una muerte que para un judío era lo peor. No nos olvidemos que la Escritura dice: maldito el que cuelga de un madero. No solamente es condenado a muerte, sino que es condenado a morir como un maldito, como alguien abandonado por Dios. ¡Qué tremendo! Y todo esto en absoluta soledad, sin nadie que le dé un poco de cariño, un poco de consuelo, una mirada de amor, un gesto de compasión. Nada, nada, nada. Después de todo esto le cargan con el madero. Pensemos que él está agotado, deshecho, destrozado, desfigurado, sin aspecto de hombre. Y como puede, tambaleándose penosamente, sostenido y impulsado únicamente por el amor a la voluntad del Padre y el deseo de nuestra redención, que es más fuerte que todo el dolor del mundo, va caminando penosamente solo. Y va seguido de cerca por los soldados que le custodian, pero no para protegerle, sino para asegurarse de que va a cumplir la sentencia, de que va a llegar al Calvario, que es donde le tienen que crucificar. Y en medio de aquella multitud vociferante, amenazadora, inmisericordia, fría, cruel, Jesús avanza como puede, solo. Y en medio de esa multitud, totalmente perdida en esa multitud, hay una mujer. Una mujer que por el hecho de ser mujer es un cero a la izquierda en aquella situación y en aquella sociedad. Pero esta mujer tiene lo que no tiene nadie más por allí: un corazón compasivo que siente en su interior la llamada, porque la reparación es una llamada, la llamada a aliviar el dolor de Jesús y a mostrarle, porque poco puede hacer con un condenado a muerte, a mostrarle un signo de piedad, de misericordia, de compasión. Esto os lo cuento así, es fácil de contar, pero en aquella situación tuvo que ser una mujer intrépida, muy valiente. ¿Y qué es lo que la hizo ser así de intrépida y de valiente y vencer todo el miedo en medio de aquellas amenazas, de aquellas voces, de aquella locura y de tanto odio? Pues Verónica escogió amar. Verónica escogió tocar a aquel hombre que no tenía aspecto de hombre,
que era la imagen de la humillación, de la derrota, del fracaso, del escarnio, de la vergüenza, de la maldición de Dios. Ella vence su miedo, porque tuvo que sentir miedo como lo sentimos cualquiera de nosotros, su apuro, la vergüenza. Vence todo esto y se acerca a Jesús. Y tiene un gesto de compasión, de humanidad, de ternura, de misericordia. Y le toca. Se atreve a acercarse a aquel hombre y tocar su rostro amoratado, desfigurado, destrozado, hinchado, sudoroso, sangrante. Y con toda la dulzura y toda la bondad de que es capaz, enjuga aquel rostro y recibe de aquel que es la fuente del amor y de la misericordia el gran premio. Ese acto de amor y reparación ha dejado grabado en su velo el rostro de Jesús para siempre. La mirada de Jesús a Verónica en ese momento no se puede expresar. Hay cosas que solo se pueden vivir, porque al encerrarlas en palabras se estropean. Pero esa misma mirada de Jesús a Verónica es la mirada que nos dirige Él a nosotros ahora mismo, desde la custodia. A cada uno de nosotros, particularmente. Por eso me atrevo a deciros, miradle y no dejéis de mirarle. Amadle y no dejéis de amarle. Compadeceos de él. Vivid en una actitud continua de reparación, no solo ahora, no solo en este momento, sino siempre. Todos los momentos de nuestra vida, lo que toque en cada momento, lo tenemos que vivir en esa disposición de actitud de reparación. Es muy urgente hoy en la Iglesia la reparación. Es una tarea irrenunciable. Y es Verónica la que va por delante, la que va abriendo brecha. Tenemos el ejemplo y la intrepidez. Tenemos en ella el ejemplo de lo que es no tener miedo, de lo que es vencer el miedo a lo que puedan decir, a lo que puedan hacer, a lo que puedan pensar de nosotros, a la manera en que nos puedan etiquetar. El miedo a las amenazas, a los insultos. ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da todo? Si la recompensa será su rostro, impreso para siempre en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. El alma es el velo interior,
de cada uno. Cuando nos acerquemos a Él con nuestra alma enjugando su rostro, compadeciéndonos del dolor que le causa el desamor, cuanto más nos acerquemos a Él en esa actitud de reparación, más y más se irá grabando Él en nosotros. Y siendo esto así, ¿qué nos importa todo lo de fuera? ¿Qué nos importan todas las tentaciones que se cruzan en nuestro camino? ¿Quién nos va a impedir realizar nuestro oficio de amor? Miradle y no dejéis de mirarle. Y sobre todo dejémosle a Él que nos mire. Dejemos que su rostro quede para siempre grabado en nuestra alma. No tengamos miedo. En medio del ambiente adverso que nos rodea, como ella, como Verónica, tenemos que ser valientes y escoger amar. No escondernos, no ocultarnos, no avergonzarnos. Acercarnos a Jesús, enjugar su rostro y consolarle.